Power Rangers siempre se ha caracterizado por ser ese programa para niños el cual tiene como base una apariencia colorida, con mucho movimiento en lo visual y del mismo modo en lo auditivo. Ha sido una franquicia sinónimo de colores y chispitas, las cuales hacen que este programa sea catalogado precisamente para esa audiencia que acabamos de mencionar y que para la producción no son capaces de asimilar tramas más densas o con cierta carga emocional mucho más vívida. Y es que, a mi forma de ver, esto es un error tremendo a la hora de representar a los héroes y villanos con los cuales uno como espectador, independientemente de la edad, debe empatizar. Dentro de la franquicia existen 30 años de canon, existen 30 años de darnos el común viaje del héroe, y es algo que hemos visto desde que inició con Mighty Morphin hasta su finalización con Cosmic Fury. Dentro de los arcos de Rangers que mejor representan este dichoso viaje del héroe están Leo, Wes y Casey, por mencionar algunos. Pero fue en la temporada de Power Rangers RPM donde, si bien sí hay un personaje al cual le podemos atribuir este recorrido dentro del monomito, la ejecución fue bastante diferente a como ya nos tenían acostumbrados. Y sí, me estoy refiriendo a Dillon y a la estructura narrativa y contextual que componen a este. Es por eso que en este video estaremos hablando de uno de los mejores Black Rangers de todo Power Rangers, y también hablaremos de su introducción y trasfondo, por lo que te doy la bienvenida al viaje de Andros, canal donde se abarcarán temáticas de los Rangers y temas geek en general. Y antes que nada, y como ya es costumbre en este canal, hay que ponerlos en contexto. Dillon es el Ranger negro de Power Rangers RPM, una de las temporadas más oscuras y maduras de la franquicia. Misterioso y con un pasado incierto, Dillon aparece al inicio como un forastero solitario que no recuerda quién es ni de dónde viene. Tiene un carácter rebelde, sarcástico y reservado, pero con un fuerte sentido de supervivencia. Su cuerpo ha sido parcialmente mecanizado por Venjix, el villano principal, lo que lo convierte en una especie de híbrido entre humano y máquina. Esto lo lleva a enfrentarse constantemente con el temor de perder su humanidad y ser controlado en su totalidad por el virus, aunque su historia no únicamente va de todo esto. A lo largo de la serie, Dillon lucha no solo contra los enemigos del exterior, sino también contra la amenaza interna del virus en su sistema. Su arco es uno de los más profundos de la temporada, marcado por la búsqueda de su identidad y de su hermana desaparecida. Aunque al principio mantiene distancia con el resto del equipo, con el tiempo desarrolla fuertes lazos con sus compañeros, especialmente con Ziggy, el Ranger verde, con quien forma una amistad bastante peculiar. Es de este modo como Dillon representa el espíritu de un mundo post-apocalíptico, siendo una pieza clave en la lucha contra Venjix. Dillon, creo yo, es uno de los personajes más queridos por los fanáticos mayormente metidos en este mundillo. Digo esto porque existen los fanáticos de la nostalgia que no llegan a conocer o entender más allá de las temporadas iniciales, como lo llegan a ser Mighty Morphin, Zeo y Turbo, por lo que es más probable que ellos simplemente se hayan quedado con personajes como lo son Jason o Tommy. Personajazos también, pero si hablamos de Rangers diferentes que se encuentran fuera del molde, entonces tendremos que hablar de Dillon, el Ranger de la serie negra. Desde la introducción de este personaje se nos es presentado como una especie de llanero solitario. Este viaja en un auto negro con una chaqueta de piel y con un look correspondiente al de alguien con mucho estilo. Ya desde aquí, lo que la temporada RPM nos quiere exponer es el cómo es que este personaje es y piensa, meramente por enseñarnos el contexto contemporáneo en el que se encuentra, es decir, un paisaje apocalíptico. Los filtros de este paisaje, que es el típico amarillo utilizado también en las películas mexicanas, y una actitud un tanto despreocupada ante la situación en la que está, como si eso se tratase de su día a día y algo de lo que ya está totalmente habituado. Otro recurso que se utiliza para demostrar lo fachero que es mi compadre es utilizar el típico elemento de la golosina, que les agrega cierta despreocupación a este tipo de arquetipos y que también hemos visto en personajes como lo son Han de Rápidos y Furiosos 3, Daryl Dixon de The Walking Dead o Tony Stark del universo cinematográfico de Marvel. Personajes que, si bien no siempre aparecen comiendo algún dulce, sí que se hace en momentos en los que el personaje se introduce ante algo nuevo narrativamente hablando, o cuando este intenta ser presentado ante el espectador como el güey despreocupado, dominante y confiado. Ya desde este primer capítulo, este personaje sería mucho mejor expuesto que muchísimos otros Rangers de otras temporadas, en su mayoría posteriores a RPM, y que esto ayudaría bastante en el cómo uno se llega a encariñar con este nuevo Ranger negro. Se llegó a
hacer algo similar en temporadas como lo fueron In Space o Lost Galaxy con sus Rangers rojos, pero que acá lograron no solo decirnos que este es un personaje diferente a lo habitual, sino que también que es un personaje fuerte y el cual ya ha tenido cierto desarrollo, algo parecido a lo que se puede ver en el primer filme del año 2000 de la película X-Men, donde más allá de lo que se muestra en cómics y todo eso, el personaje de Wolverine peleando en esa jaula para conseguir unos cuantos dólares se es expuesto como un personaje el cual ya ha atravesado muchas cosas sin la necesidad de que alguien nos lo diga o nos lo muestre. Esto se logra percibir simplemente por el lenguaje corporal, verbal y paraverbal del personaje en cuestión. De hecho, es la misma Rogue quien lo percibe como un personaje fuerte y con quien podría estar segura sin necesidad de conocerlo como tal. Con Dillon pasa algo parecido. Nadie nos dijo que es un personaje extraviado en la vida, él simplemente nos lo demostró. No digo que esto sea algo exclusivo de esta temporada, pero sí que es un recurso que justamente fue aquí donde se utilizaría de mejor manera. Y es que ni siquiera personajes como lo son Andros, Nick o Trent, ni siquiera con ellos, que son de los más facheros en apariencia, logran competir, al menos en una opinión personal, con lo que Dillon hizo en ese primer capítulo. Y bueno, más temprano que tarde, este próximo Black Ranger conocería a quien creo yo es uno de los mejores personajes de la temporada y de la era Disney, y ese es Ziggy. La relación entre estos dos personajes me parece una de las mejores en lo que respecta a lo entre comillas cercano. A lo que voy con esto es que estos dos personajes son los dos que conocemos en un inicio en ese primer capítulo. Al iniciar del episodio prácticamente vemos a todos los Rangers y dentro de lo que cabe y en lo que respecta a los Rangers rojo, azul y amarillo realmente nos dicen muy poco. Creo que del que más se logra percibir algo de su contexto e historia es Scott, pero aún así bastante limitado. Este primer capítulo claramente se centralizó en mostrar al Ranger negro, pero también nos presentan a Ziggy. Mira, nos lo ponen irónicamente muy poco, pero muchísimo al mismo tiempo. En otras palabras, es que nos dan lo suficiente para reconocer cómo es su personalidad, para saber qué tan bueno es en lo que respecta a pelear, su capacidad de estrategia y todo lo referente a sus aptitudes, pero nos muestran poquísimo de su historia. Obviamente ya después nos regalan capítulos individuales de cada uno de los personajes en los que ya podríamos empatizar más con ellos, pero lo que tiene el Ranger verde es que solo bastó eso para que fuera un Ranger con el cual el público y el mismo Dillon le tomasen afecto. Si bien el operador de la serie negra es un personaje bastante cerrado y un tanto hostil, le vino bastante bien el que le agregaran una amistad como lo es la del operador de la serie verde, creando un balance y que lograría hacer que se pueda jugar un poco con precisamente esa personalidad tan robusta del Ranger negro. Ya hablamos del cómo es que esta temporada nos hace entender del cómo es que este personaje funciona, todo bien hasta ahí, pero aún falta el que nos muestre las motivaciones de dicha figura. Durante las primeras apariciones del personaje nos damos cuenta de que ni él mismo sabe lo que está buscando en su vida. Hasta donde sabemos, su única motivación es el combustible y el agua para poder seguir en busca de eso. Pero, ¿qué es eso? De todo esto nos enteramos durante su estancia en la cárcel por el motivo de ser considerado un peligro al poseer partes mecánicas en su cuerpo. De hecho, la única que logra ablandarlo un poco es la operadora de la serie amarilla, es decir, Summer. Es por esto que logran hacer un trato con él y llevarlo a la base de los Rangers. Ahí conocería a Dr. K, quien le pondría una serie de pruebas para delimitar y entender todo su potencial, y se llega a la conclusión de que este güey es de lo más poderoso que se ha visto. De hecho, tiene una capacidad física impresionante. El mismo capítulo menciona sus poderes. A los héroes esto no los convence. Sí es muy poderoso, pero pocos saben de él. Sobre todo es Scott el que no confía en él. No lo culpo, acaba de perder a su hermano a causa de las máquinas. Cabrón, si ya con esto que te estoy contando no te llama la atención ver esta joya, fallé como creador de contenido. Los tres Rangers tienen que activar a la serie negra. Dr. K se los hace ver, pero es difícil de entender si Dillon es el indicado moralmente. Y mira, para este punto el joven Cyborg era mucho de desconfiar. De hecho, el tipo aún después de haber completado todas las pruebas piensa en darse a la fuga, pero es entonces que Summer precisamente se da cuenta que hay mucho más dentro de él que solo rebeldía y arrogancia, y eso es algo lo cual los escritores decidieron mostrarlo en el episodio número 12. Y si el video te está gustando, te invito a que dejes tu like y te suscribas. El capítulo número 12 de esta temporada lo considero como uno de los mejores de todo RPM.
créeme, papá. No tanto por la acción que evidentemente puede llegar a tener, sino porque es uno de esos capítulos los cuales crean un cambio de dirección en el camino y hacen al espectador renovar su atención y foco sobre determinado personaje. En este se llega a ver muchísimo del problema existencial del Ranger negro. Las visiones y los sueños se empiezan a intensificar y comienzan a salir a la luz los primeros vestigios de lo que ya posteriormente concretaría en el final de temporada. Es en este punto donde el personaje empieza a darse cuenta de las cosas, de muy pocas, sí, pero es aquí el inicio. Ya no se trata solo de buscar combustible y agua o de ser parte de un equipo, sino de entender quién es él. De hecho, es en una de sus visiones donde él mismo se hace esa pregunta: ¿quién soy? Entendiendo de que hay algo que no tiene. Además de su identidad, pues claramente son sus recuerdos, algo que el mismo monstruo episódico de ese momento le hace ver. Si lo destruyen, no logrará recuperar estos recuerdos, empezando así una confrontación con los otros Rangers, pero sobre todo con Scott, el operador de la serie roja y líder del equipo. La relación de estos dos Rangers creo que es de las mejores en lo que respecta a rivalidad entre Rangers. Mira, la gente siempre recuerda la de Jack con Sky de SPD, pero a mi forma de ver y para mi gusto, esta tiene mayor carga emocional. Y es que si lo piensan, es el pasado de este personaje lo que no permite que ejecute sus funciones a su máxima capacidad. La misma mentora de estos se los hace saber. Dillon es un personaje muy poderoso, con o sin traje, pero son sus conflictos los que no lo dejan dar todo su potencial. ¿Te recuerdan a alguien? Y bueno, existe un personaje la cual comenzaría a tener mucha relación y enfoque con el protagonista de este video, y esa es Tenaya 7. Para hablar de la introducción de Dillon, sí o sí debemos mencionar a Tenaya. Ella es su hermana y prácticamente han sido secuestrados por el villano de esta temporada, es decir, Venjix. Ambos fueron convertidos en máquinas, cyborgs, y a ambos se les eliminó la memoria para que no logren conflictuarles o salirse de su programación, algo que RPM se encargaría de utilizar como foco a la hora de resaltar la división del bien contra el mal. Dos hermanos, uno bueno y el otro malo, algo que ya habríamos visto anteriormente como en las temporadas de Ninja Storm o In Space. Lo que me gusta de este estilo de narrativa, sobre todo en RPM, es que aquí tanto Dillon como Tenaya ni siquiera saben quiénes son. Con Astronema y Andros pasaba algo similar, pero Andros por lo menos tenía el conocimiento de quién era él. Acá la cosa es más turbia, pero ¿por qué digo esto? Si bien hay dos lados, dentro de ambos lados su final es uno pesimista. Al Ranger negro se le acaba el tiempo antes de que el virus dentro de él termine por acabarlo como persona, y es quizá por esto mismo que sus enfrentamientos con su hermana son tan buenos, porque llevan una carga. Dillon ha sido uno de los Rangers negros que más han dejado en alto el manto de los Black Rangers, y mira, a mi forma de ver, logra superar dentro de este color a personajes como lo son Tommy en Dino Trueno y a Adam en Mighty Morphin. No todos estarán de acuerdo conmigo, claro está, pero bueno, esa es mi opinión. Este ha sido, sin miedo a equivocarme, uno de los Rangers mejor escritos, desde su forma de ser, su manera de actuar, sus motivaciones y todo eso, en serio, que le da muchísima fuerza dentro de lo narrativo. Para este punto de la franquicia ya hacía falta el que se arriesgaran en crear un personaje el cual se saliera un poco del molde y así poder regalarnos algo más oscuro de lo que habitualmente ya veníamos viendo en las series pasadas a esta. El día de hoy hemos hablado de su introducción, pero si te gustaría que siga hablando de este personaje en videos futuros, déjame saberlo en los comentarios. Y aprovecho para agradecer a todos ustedes por estar al pendiente de la situación de mi canal sobre la monetización y todo eso. De verdad que toda la gente que ha dejado comentarios preguntándome cómo va, muchas gracias. Nada ha cambiado, pero muchas gracias. También un agradecimiento especial a Armando del canal Armando R por tomarse la molestia de escribirme por Instagram y levantarme un poco el ánimo por lo sucedido. Muchas gracias a todos. Pero cuéntame, ¿te agrada este personaje? ¿Cuál es tu Ranger favorito de RPM? Si el video te gustó, te invito a que te suscribas. En mi canal encontrarás contenido de los Rangers y contenido geek en general. Sígueme en mis otras redes sociales para estar en una mayor cercanía conmigo. Yo soy Ricardo, me despido.